Hay personas que nacen buscando poder y hay otras que solo quieren dejar de vivir encerradas, porque a veces la libertad no se siente como un derecho, se siente como algo imposible, como una puerta que nunca termina de abrirse, como un mundo que constantemente decide por ti, dónde puedes vivir, qué puedes hacer, qué debes temer. Y cuando alguien crece así, el deseo de ser libre deja de ser una idea bonita, se vuelve una obsesión. Tal vez por eso en Attack on Titan funciona tan distinto a otras historias, porque detrás de los monstruos gigantes, las guerras y el fin del mundo, esta historia nunca trata realmente sobre titanes, trató sobre personas viviendo atrapadas. Durante años la humanidad sobrevivió encerrada detrás de muros gigantescos, convencida de que afuera solo existían los titanes, criaturas enormes que devoran humanos sin razón aparente, y dentro de esos muros la gente aprendió a vivir con miedo, miedo a salir, miedo a perder, miedo a descubrir qué había realmente afuera. Pero mientras todos aceptaban ese mundo, había alguien incapaz de hacerlo, alguien que miraba esos muros como si fueran una prisión, porque incluso antes del odio, antes de la guerra, antes de convertirse en un monstruo, Eren Jaeger ya estaba obsesionado con una sola cosa: la libertad. El problema es que crecer en un mundo así destruye algo dentro de las personas, porque los titanes no eran solo monstruos, eran una amenaza constante, la prueba de que la humanidad ya no controlaba su propio destino, y mientras la mayoría aprendía a sobrevivir, Eren Jaeger aprendía otra cosa: a odiar, porque para él los titanes no representaban solamente peligro, representaban humillación, la idea de vivir encerrado, de aceptar límites, de pasar toda una vida detrás de muros esperando que algo afuera decidiera cuándo morir. Y entonces ocurre el momento que termina de destruir su infancia: la caída del muro, la llegada de los titanes, la muerte de su madre frente a sus ojos. Y ahí es donde cambia todo, porque desde ese momento Eren deja de vivir pensando en escapar y empieza a vivir pensando en destruir a los titanes, destruir el miedo, destruir cualquier cosa que le recuerde que es débil. Y lo más peligroso es que dentro de su rabia esto tiene mucho sentido, porque crecer viendo cómo el mundo te quita todo hace muy fácil creer que el odio puede darte dirección. Y durante mucho tiempo eso parece exactamente lo que le ocurre a Eren, un niño roto por el miedo que convierte su dolor en una razón para seguir avanzando. Pero lo inquietante es que el mundo alrededor de Eren también empieza a cambiar por culpa de ese miedo, porque mientras más ataques ocurren, más natural se vuelve vivir pensando únicamente en sobrevivir. Y cuando una sociedad entera vive así, la libertad deja de parecer un derecho y empieza a parecer un lujo imposible. Durante mucho tiempo, la vida de Eren Jaeger parece medianamente simple. Los titanes son los monstruos, la humanidad son las víctimas. Y mientras esa idea exista, todo tiene sentido. El odio tiene una dirección, la violencia tiene un propósito y la guerra parece obviamente necesaria. Porque cuando alguien crece rodeado de miedo, necesita creer que el enemigo está claramente definido. Y Eren se aferra a eso con fuerza, a la idea de que si destruye a los titanes, finalmente será libre. Pero entonces ocurre algo imposible. Eren descubre que él también puede convertirse en titán, y ahí empieza a romperse todo, porque por primera vez el monstruo deja de ser algo completamente ajeno, ahora también existe dentro de él. Y eso cambia la forma en que el mundo empieza a verlo, ya no solo como una víctima, también como una amenaza, porque aunque siga siendo humano, las personas alrededor ya no pueden mirarlo igual. Y mientras más descubre sobre el origen de los titanes, más insoportable se vuelve la realidad, porque los titanes no aparecieron de la nada, alguna vez fueron humanos, personas convertidas en armas, personas utilizadas por generaciones enteras como herramientas de guerra y miedo.
Y ahí desaparece la idea simple de humanos contra monstruos, porque el verdadero horror ya no parece venir de criaturas gigantes, parece venir de la facilidad con la que los seres humanos son capaces de convertir a otros en enemigos. Y mientras más descubre sobre los titanes, más empieza a entender que el mundo nunca fue tan simple como quería creer, porque el verdadero problema no estaba solamente fuera de los muros, estaba en la historia, en siglos completos de guerra, odio y personas enseñando a otras personas a vivir con miedo del enemigo. Y entonces Eren Jaeger descubre lo que había al otro lado del mar, no libertad, personas, países enteros, ejércitos, sociedades que llevaban años odiando a gente como él, mucho antes de que naciera, porque los habitantes de la isla no eran vistos como humanos normales, eran eldianos, descendientes de un pueblo marcado por el poder de los titanes y temidos por el resto del mundo por guerras ocurridas generaciones atrás. Y ahí termina de romperse algo dentro de Eren, porque por primera vez entiende que incluso si destruyen a todos los titanes, el miedo no va a desaparecer, porque el verdadero enemigo nunca fueron solamente los monstruos, era la forma en que el mundo aprendió a dividir personas entre quienes merecen existir y quienes representan una amenaza. Y eso vuelve todo mucho más peligroso, porque ahora Eren ya no está luchando contra criaturas irracionales, está enfrentándose a seres humanos que también creen tener razón, que también creen estar protegiendo su libertad, y cuando ambos lados empiezan a pensar así, la guerra deja de sentirse temporal y empieza a sentirse inevitable. Y ahí es donde Eren Jaeger empieza a cambiar de verdad, porque hasta ese momento todavía existe la esperanza de que todo pudiera detenerse, de que entender al enemigo sirviera para evitar convertirse en él, pero mientras más conoce el mundo exterior, más empieza a convencerse de que nadie realmente quiere que ellos sobrevivan. Demasiado miedo, demasiados años de odio, demasiadas personas viendo a los eldianos como una amenaza que tarde o temprano debe desaparecer. Y eso destruye algo dentro de Eren, porque por primera vez la libertad deja de sentirse como un sueño posible y empieza a sentirse como algo que tendrá que arrancarle al mundo. Y ahí nace la parte más peligrosa de su transformación, porque Eren deja de pensar como alguien intentando escapar de la violencia, empieza a pensar como alguien dispuesto a usarla completamente, no porque disfrute destruir, porque empieza a creer que no existe otra salida. Y mientras el resto todavía busca acuerdos, negociaciones o maneras de evitar una masacre, Eren empieza a alejarse de todos, no porque deje de quererlos, porque empieza a convencerse de que solo él está dispuesto a cargar con las consecuencias reales. Y cuando alguien comienza a sentirse así, deja de preguntarse si debería o no cruzar la línea. La única pregunta que queda es cuánto está dispuesto a sacrificar para conseguir aquello que llama libertad. Y entonces Eren Jaeger finalmente toma una decisión: no negociar, no esperar, no confiar en que el mundo cambiará solo, destruirlo antes de que destruya los suyos. Y ahí es donde su idea de libertad termina transformándose en algo completamente distinto, porque al principio Eren quería salir de los muros, después quiso destruir a los titanes, pero ahora su libertad depende de algo mucho más extremo: eliminar cualquier amenaza posible. Y eso cambia completamente el significado de todo, porque el retumbar no es solamente un ataque, es una demostración absoluta de poder. Millones de titanes avanzando sobre el mundo, aplastando ciudades enteras, convirtiendo el miedo de los eldianos en el miedo del resto de la humanidad. Y lo más inquietante es que Eren entiende perfectamente lo que está haciendo. Sabe que afuera también hay inocentes, niños, familias, personas que jamás decidieron esa guerra, pero sigue avanzando igual, porque en su mente ya no existe una diferencia real entre sobrevivir y destruir primero. Y mientras el mundo entero comienza a verlo como un monstruo, Eren
deja de intentar ser comprendido, ya no necesita aprobación, ya no necesita verse como un héroe, le basta con avanzar. Como si hubiera aceptado que para proteger a quienes ama tiene que cargar con el odio del resto del mundo completo. Y ahí aparece otra capa todavía más incómoda, porque parte de Eren sabe que jamás podrá vivir en el mundo que está creando, que después de algo así ya no existe regreso posible, y aún así sigue adelante. Porque cuando alguien se convence de que es el Salvador y que está luchando por la libertad absoluta, termina creyendo que cualquier nivel de destrucción es un precio aceptable para conseguirla. Y lo más incómodo de todo es que Eren Jaeger no se convierte en un monstruo de la nada. El mundo lo empuja lentamente hacia ahí. Años de miedo, años de encierro, años creciendo con la idea de que afuera existe un enemigo que tarde o temprano vendrá a destruirte. Y eso no ocurre solo en Attack on Titan, porque la historia humana está llena de pueblos convencidos de que deben atacar primero para sobrevivir, países enteros construyendo su identidad alrededor del miedo, gobiernos usando enemigos externos para justificar la violencia, personas aprendiendo a odiar a otras, religiones convencidas de tener la única verdad. Y mientras más tiempo vive una sociedad así, más normal se vuelve la idea de que destruir al otro es la única manera de proteger a los tuyos. Ese es el verdadero horror de la historia, no los titanes, la facilidad con la que el miedo colectivo puede transformar personas comunes en gente capaz de justificar cualquier cosa. Porque Eren nunca deja de ser humano, ese es justamente el problema. Sigue teniendo miedo, sigue queriendo proteger a quienes ama, sigue creyendo que está haciendo lo necesario. Y quizás por eso resulta tan inquietante, porque cuando alguien está convencido de que lucha por la libertad y que es el único salvador, puede terminar destruyendo exactamente aquello que decía querer proteger. Y muchas veces, sin darse cuenta del momento exacto en que dejó de defenderse y empezó a convertirse en aquello que más odiaba. Y ahí es donde Attack on Titan deja de sentirse como una historia de fantasía y empieza a sentirse como algo demasiado real. Al final, Eren Jaeger consigue aquello que siempre quiso. El mundo finalmente deja de encerrarlo. El problema es el precio que tuvo que pagar para lograrlo, porque mientras más avanzaba buscando la libertad, más terminaba destruyendo la libertad de otros. Y ahí está la tragedia real de su historia, que Eren nunca dejó de luchar contra el miedo, simplemente terminó convirtiéndose en el miedo del resto del mundo. Y quizás por eso su final resulta tan incómodo, porque incluso sabiendo lo que estaba haciendo, siguió avanzando igual, como alguien convencido de que cargar con el odio del mundo entero era el único camino posible. Y tal vez ahí está la pregunta más peligrosa de todas. ¿Cuántas cosas puede llegar a justificar una persona cuando está convencida de que lucha por la libertad? Porque a veces el problema no es el monstruo que tienes al frente, es la facilidad con la que puedes terminar pareciéndote a él sin darte cuenta. Y quizás por eso Attack on Titan conectó con tanta gente, porque detrás de los titanes, las guerras y el fin del mundo, la historia siempre habló de algo profundamente humano: miedo, odio, libertad, y personas convencidas de que destruirlo todo puede ser la única forma de salvar aquello que aman. Esto fue todo por hoy, amiguitos. Díganme, ¿creen que deberíamos volver a explorar historias como estas? Pero si algo dejaron claro personajes como Light y Eren es que a veces los mundos más ficticios terminan hablando demasiado sobre nosotros. Y antes de que se vayan, cuídense de las personas que están demasiado convencidas de que tienen la razón absoluta, especialmente de aquellas que creen que el mundo solo puede ser libre si todos los demás piensan igual que ellas. Chao.